Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer poder estar nuevamente juntos a través de este medio que nos permite estar unidos y realmente es mi deseo que a través de la palabra de Dios cada uno de nosotros podamos en este tiempo ser renovados por medio de su Santo Espíritu. Me gustaría poder hablar en esta tarde, en esta noche, tardecita noche, acerca de una Pascua diferente. Probablemente vos te vas a sentir identificado con este título porque es algo que nos involucra a todos. Lógicamente, vamos a festejar una Pascua diferente, nos guste o no nos guste. No nos podemos ir a otro lado, no podemos viajar, no podemos ir a nuestra casa de fin de semana, nos tenemos que quedar, o sea que sí o sí vamos a pasar una Pascua diferente a la que normalmente hemos pasado. El jueves pasado hablamos acerca de una Pascua de transición. Hablamos cómo la Pascua primaria, o sea, la primera Pascua que se celebra justamente en un momento de transición, cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado de la esclavitud. Entonces era un momento en el que ellos iban a estar participando de un montón de sucesos y de ahí inmediatamente iban a un nuevo inicio. Ellos iban a comenzar ese camino de libertad que los llevaría hasta la tierra prometida. Por ende, ese festejo se dio en un momento de transición. Hablamos también de la Pascua festejada por Jesús con sus discípulos, lo cual también era un tiempo de transición. Un tiempo en el que pronto se renovaría el pacto, el antiguo pacto por el nuevo pacto. Pronto los discípulos pasarían a ser las columnas de la iglesia, cambiaría todo el futuro. Ese momento era un momento de transición. Y nosotros nos escapamos también a este tiempo de transición, a esta Pascua que festejamos justamente en este contexto, en un tiempo de transición que de la misma manera que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que los discípulos junto a Jesús y nosotros hoy, tenemos de alguna manera la responsabilidad y el desafío de podernos fortalecer. Como es un tiempo de transición, fortalecernos para el futuro, para lo que viene, para cuando este tiempo ya se detenga y empiece un nuevo orden para con nuestra vida. Entonces es tiempo para poderlo aprovechar de la forma correcta. Una Pascua diferente. Pensaba un poquito en la manera en la que nosotros festejamos. No es distinto para filósofos y teólogos entender que tenemos una inclinación al mal. Y esto nos es común a todas las personas. Eso es un principio innato que está presente en nuestras vidas. Y a la hora de los festejos, nos vamos a dar cuenta que primeramente hay una gran emoción en un festejo inicial, ¿no? Pero luego tenemos la tendencia de acomodarnos y facilitar las cosas, ¿no? Hacerlas cada vez más fáciles a nosotros. Yo pensaba, soy de Mar del Plata, en Mar del Plata hay muchas colectividades, hay muchas razas, ¿no es cierto?, que suelen festejar sus casamientos, ¿no?, con fiestas interminables. Se hace con mucha anterioridad, se junta la comida, todo, el decorado, todo, para que sea una fiesta con todo, y eso dura meses. Hoy por hoy eso ya no está presente, ¿no? Hoy se casa una pareja y bueno, vos comprás la tarjeta, es todo mucho más simple, se sistematiza, ¿no? Todo de manera que se haga más sencillo para nosotros. Y también llega a un punto en el que muchas veces ya no es tanto el festejado, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera voy a la fiesta del festejado, pero me festejo a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiero ir a una fiesta que la pase bien y a veces hasta ni importa el festejado. Esto es la realidad que hay en nosotros. ¿Por qué razón? Porque siempre, por tendencia, nosotros vamos a buscar nuestra propia satisfacción, nuestro propio bien y a veces perdemos el sentido de las cosas. No podía dejar de pensar en algo que quedó muy grabado en mi vida, ¿no? Yo cuando tenía apenas 9 años de edad, familiares míos festejaron esos 9 añitos que tenía en un lugar, yo soy de Mar del Plata, en un lugar muy importante de ese lugar. Prácticamente era una fiesta de sociedad, una fiesta social, ¿no? Y para mi sorpresa, yo veía el lugar y me parecía una monstruosidad y empezaba a llegar la gente
y yo no conocía a nadie. Y me presentaban los hijitos de los amigos de mis familiares y yo no conocía absolutamente a nadie. Yo no entendía ni qué estaba pasando y era mi cumpleaños. Pero sí recuerdo que llegaron 5 amiguitos míos y había un lugar en esa sala en el que estaban un montón de mesas, todas puestas unas al lado de la otra, haciendo prácticamente un techo, ¿no? Y eran como 5 metros de ancho por 5 metros de largo, todas mesas puestas unas al lado de la otra. ¿Qué te cuento? Que la mayor parte del cumpleaños, que tanto costó y que tanto llevó, yo la pasé con mis amiguitos ahí abajo, charlando, hablando entre nosotros, escondiéndonos de la gente, y esa fue la parte más feliz de mi festejo en ese momento. ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque a veces es tan fácil cambiar las cosas, es tan fácil cambiar la orientación de las cosas y muchas veces lo que para nosotros es apto no cumple el verdadero propósito. Por eso quiero hablarte yo en esta tarde acerca de una Pascua diferente. Vos vas a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en esta parte, en que hay 2 Pascuas que son muy significativas en cuanto a forma de festejo. Y estas Pascuas las festejan 2 reyes, el rey Ezequías, del cual hablamos la vez pasada, y el rey Josías. Estas Pascuas son tan puntuales que históricamente queda señalada la manera en la que se festejaron. Yo quiero primeramente referirme a la primera Pascua, que es la que festejó el rey Ezequías. Y así dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 30:26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde el día de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no ha habido cosa semejante en Jerusalén. O sea, una Pascua que jamás se había celebrado algo igual. Ahora, ¿a qué se debe este acontecimiento? Algo que nosotros tenemos que tener presente es que la Pascua no era una celebración más, un ritual más. Era algo muy significativo. Era algo que implicaba la liberación. Era una fiesta que hacía recordar de dónde el pueblo de Dios fue sacado y la operación sobrenatural de parte de Dios. También era una fiesta que de alguna manera nos hacía tener un norte, le hacía tener al pueblo de Dios una dirección presente y una proyección futura, porque es un pueblo al cual Dios escogió para llevar su conocimiento hasta lo último de la tierra. O sea que no era solamente una liberación, era una renovación, era una proyección de este pueblo hacia el futuro propósito que Dios tenía para con su vida. Todo eso era el festejo. Pero como te dije anteriormente, muchas veces el festejo nosotros lo reducimos a algo práctico, a una conveniencia propia, perdiendo de esa manera el objeto del festejo. Ahora, este rey vivió en un contexto muy especial. Como ya te dije también el sábado pasado, ¿no es cierto? Este rey había vivido la historia de un padre que necesariamente no se había sujetado a los preceptos de Dios. Y vos te vas a dar cuenta cómo en la historia de Israel siempre va a haber como un valle y una loma, un valle y una loma, ¿no? Y todo siempre iba a estar relacionado a la relación que Dios tenía con el dirigente, o mejor dicho, que el dirigente del pueblo tenía hacia Dios. Si ese dirigente no tenía en cuenta a Dios, el estado general del pueblo era bajo. Pero si ese dirigente tenía a Dios en el lugar que le correspondía, el estado espiritual del pueblo y todo lo que lo rodeaba era alto y realmente cumplía su propósito. Eso no es muy diferente hoy para con nuestras vidas. Muchas de las cosas que nos rodean están íntimamente relacionadas con nuestro estado espiritual, con nuestra relación con Dios, con nuestra intimidad con Dios. Esto fue algo que Ezequías lo vio, por ende él estuvo dispuesto a hacer algo al respecto. No quiso repetir la historia de su padre, pero quiso hacer todas las reformas habidas y por haber que pudieran realmente quitar el obstáculo del medio. ¿De qué se dio cuenta Ezequías? Él se dio cuenta que la costumbre tapa
lo que espiritualmente no está bien. Entonces de allí en adelante uno comienza a especular la solución al problema, a las cosas, pero obvia algo que es la razón propiamente dicha del mal que se está viviendo. Y Ezequías lo vio. Entonces Ezequías estuvo dispuesto a ser un reformador. Cuando hablamos de un reformador, no hablamos de una persona que establece una nueva religión. Hablamos de alguien que retorna a los principios originales que por algún motivo quedaron en desuso, no porque sean en desuso, sino porque alguien los abandonó, porque alguien no les prestó atención y porque no los quiere cumplir. Y eso, por supuesto, trae consecuencias, consecuencias que el pueblo de Dios estaba viviendo. Pero este hombre de Dios dijo, yo quiero algo diferente, yo no quiero que el pueblo viva esto. Entonces empezó a hacer todo lo habido y por haber para restaurar el carácter espiritual del pueblo. Él no estuvo dispuesto a transigir con la costumbre, como también yo hoy quiero aconsejarte, cuidado con la costumbre, no transijas con la costumbre. La costumbre a menudo suele ser la cobertura más utilizada para tapar el problema. Cuando uno ve en la historia de Dios y aquellos que conocen la época de los jueces y ven cómo el pueblo de Dios estaba siendo atormentado por un enemigo que era Madián, que los empobrecía, y el ángel de Jehová se aparece, les señala el problema, que el problema eran los ídolos, y lo primero que tienen que hacer es una reforma, es quitar los ídolos que estaban, ¿no es cierto?, en el patio, en la parte de atrás de la casa de Gedeón. Lo que hace el pueblo, que es inmediatamente se vuelve contra Gedeón. A veces cuando se ataca la costumbre, que es lo que está tapando el problema real, siempre hay una reacción, muchas veces de parte nuestra propiamente dicha, y otras veces de parte de los demás. Cuando Ezequías se decide a llevar a cabo estas reformas, por supuesto, tiene una respuesta desfavorable de una parte del pueblo, de la mayoría, pero de otra parte del pueblo, que es la minoría, tiene la aceptación. Mientras unos se burlaban, otros decían, vamos a hacerlo realmente, no tiene sentido que sigamos viviendo de la manera equivocada cuando podemos hacer las modificaciones correctas y vivir de la manera correcta. Siempre que vos quieras este cambio, va a haber gente que se va a burlar y va a haber gente que va a decir, esto está bien, y lo va a aceptar. A esto es a lo que se enfrentó Ezequías. Pero un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que entiende cómo funciona el mundo espiritual, cómo funcionan los principios, y que la solución a aquello que lo rodea, que le hace mal, a veces tiene que ver con un cambio sustancial de las cosas, no retrocede por la burla de nadie, sino que avanza. Y fue lo que este hombre hizo. Prácticamente toda la reforma de este hombre y ese gran festejo que este hombre llevó a cabo quedó basado en un principio, que me gustaría leértelo, y está en Segunda de Crónicas 30, 8 y 9. Sobre este principio Ezequías fundamentó toda la labor que llevó a cabo. Segunda de Crónicas 38 dice, no endurezcas ahora vuestra cerviz como vuestros padres que estuvieron en este lugar. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual es santificado para siempre, y serví a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Qué está diciendo básicamente Ezequías? ¿En dónde está acentuando? ¿Cuál es el fundamento de todas las reformas que él llevaría adelante? Si ustedes se apartan de Dios, Dios se aparta. Si ustedes se acercan, Dios se acerca. El éxito está en que nosotros nos acerquemos a Dios. Y esa es la base desde la cual la Pascua que Ezequías organizó fue una de las Pascuas más importantes de la historia del pueblo de Dios. Tan importante fue esta Pascua que no solamente se limitó al ritual de los días, sino que se extendió una semana más. ¿Por qué razón? Porque ya no era un asunto de cumplir con Dios, era un asunto de haber entendido cuál era la voluntad de Dios, de haber entendido que de alguna manera se habían corrido de la voluntad de Dios y que ahora el pueblo quiere volver a Él. Ese festejo
hizo que todas las estructuras se rompieran y que se convirtiera en una adoración real y un reconocimiento real a Dios. Hoy nosotros necesitamos que todos los rituales en nuestra vida, todas las formas limitantes se rompan de alguna manera. Podamos entender que en la medida que nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces esa Pascua va a convertirse desde nuestra vida en un festejo, sin importar que tengamos que estar tal vez unos días más encerrados en este lugar, sino que desde allí, con un corazón sincero, vamos a poder festejar una Pascua conforme al anhelo del festejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Una segunda Pascua festejada, que fue más significativa todavía que la primera, fue la celebrada por el rey Ezequías. Acompáñame a 2 de Crónicas 35, 18. Y mira lo que dice. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes, levitas, todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. O sea que esta Pascua era superior que la de su antecesor, que era Ezequías. Fue una Pascua como nunca antes se celebró. Ahora, probablemente nosotros hacemos esta pregunta refiriéndonos al tema de una Pascua diferente. O sea, ¿qué hace? ¿No? Ya vimos en el rey Ezequías lo que hizo que su Pascua, la celebración de esa Pascua fuera diferente. ¿Qué hace también que la Pascua que celebra este rey sea diferente y sea mayor? Y la palabra de Dios nos da una pista al respecto y es algo muy, muy puntual. Segunda de Reyes 23-25 dice, no hubo otro rey, ni antes de él, ni después, que se convirtiese a Dios de todo su corazón, toda su alma y con todas sus fuerzas, según la ley de Dios. Ese fue el secreto. Cuando vos ves la historia del rey Josías, es muy particular. Es un rey que comienza a reinar, ¿sabes a qué edad? A los 8 años. Eso nos libera de toda excusa de cuándo es el momento de entregarnos, de cuándo es el momento de consagrarnos, de cuándo es el momento de decidir por Dios. No seré muy grande, no seré muy chico. Este rey comienza a partir de los 8 años. Era una criatura. No solamente empieza a reinar, sino que todo ese proceso interior comienza desde esa edad. Es desde esa edad hasta los 18 años que hace las reformas más significativas en su país. Porque de la misma manera que el rey Ezequías, él entendió que el Estado dependía externo de lo que pasaba adentro. Si la cosa afuera estaba mal adentro. Y si la cosa adentro estaba bien, afuera iba a estar bien. Todo dependía de cómo era la relación con Dios. Y eso es lo que este hombre de Dios entendió. La historia de su abuelo, de su padre, probablemente a él lo prepararon. Su abuelo y su padre no fueron buenos reyes. Fue Manasés, su abuelo, quien no hizo una buena gestión. Sin embargo, en algún momento de su vida, él decidió humillarse delante de Dios y Dios fue propicio a él. No así su padre, quien dice la palabra de Dios que en ningún momento se humilló delante de Dios y él fue de mal en peor, hasta que fue muerto en mano de hombres. Por ese motivo, a tan temprana edad, el rey Josías toma el mando y comienza con toda esta labor. El asunto de la humildad y el orgullo fue algo muy importante y trascendental en su vida. Vio que su abuelo lo hizo y vio la mano de Dios en la vida de su abuelo, pero también vio que su padre no lo hizo y vio la mano de Dios en su padre. Y él no quería. Él era una persona convertida a Dios con todo su ser y era alguien que quería hacer la voluntad de Dios. Esto nos lleva justamente al principio de entender que conforme nuestro corazón va a ser nuestro festejo. ¿Qué va a hacer que esta Pascua sea diferente? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos festejando nosotros? Va a ser cómo es que nosotros estamos delante de Dios. Esa adoración verdadera a Dios surge de un corazón agradecido. Entendamos nuevamente, la Pascua es liberación. La Pascua es una renovación presente. La Pascua es todo lo necesario para un futuro
que tiene que ver con el plan divino para con tu vida. Todo eso hace que tu vida sea una celebración cotidiana. Todo eso hace que cada día de tu vida sea festejada la Pascua y no simplemente esté limitada a una fecha del calendario. Este hombre conforme al corazón de Dios, este hombre reconvertido, festejó una Pascua como nunca antes. Ahora hay un punto clave. Este hombre es quebrantado por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el sacerdote Hilcías fue el que le trajo a él la ley. Mientras limpiaban el templo de cómo había quedado por sus antecesores, porque habían corrido el arca, habían sacado el arca, habían puesto ídolos en el templo, habían cerrado las puertas. ¿Cuántas veces nosotros preguntamos por qué pasa lo que pasa? Pero a veces no solamente son situaciones externas, sino que son consecuencias de cómo está nuestra relación con Dios. Cómo están las cosas adentro mío. Cuando este rey se dio cuenta, cuando leyó la palabra, la ley, y se dio cuenta de cómo estaba viviendo el pueblo, dice la palabra de Dios que se rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Basta con ver la palabra de Dios y vamos a ver claramente el contraste. Hoy por hoy hay tanta gente autodidacta. Hay gente autodidacta en el fútbol, hay gente autodidacta en la política. Yo soy entrenador físico, hay gente autodidacta en la parte física también, porque vieron por internet, porque vieron un programa en el que en una semana perdieron no sé cuántos kilos. Y tanta gente toma conceptos aislados, ¿no es cierto?, y se hace autodidacta. Y la religión también es un aspecto en el que la gente se hace autodidacta. Pero qué distinto que es cuando vemos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios todo se pone en manifiesto. Realmente ahí es donde nuestro corazón se abre enteramente y entendemos a menudo la razón de por qué estamos como estamos y vivimos como vivimos. Ahora, tal vez como muchos en la época de sequía, algunos se burlaban a la altura del desafío al cambio, pero otros lo abrazaban con humildad. Este rey lo abrazó con humildad y dijo, esta Pascua va a ser diferente. Y cada aspecto y cada detalle de esta Pascua que organizó el rey estaba conforme a la palabra de Dios. Cuán a menudo nosotros queremos hacer nuestra propia celebración en todas las cosas, nuestra propia relación con Dios, nuestra propia comunión con Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Dios no cuartea la libertad de nadie, pero sí Dios tiene una dirección. Hay un espíritu que nos lleva a través de su palabra a poder llevar a cabo las cosas según su voluntad y no la nuestra. Al poder entender esto el rey, al poder ordenar todas las cosas según este diseño, realmente esa Pascua fue una Pascua la mejor, por así decirlo, de todas. Aún se añadieron músicos, cantores, cuando no estaba dentro del protocolo, ¿no? Pero se añadió, de la misma manera que la Pascua celebrada por Ezequías se añadió una semana más, aquí se añadieron músicos, se añadieron sacrificios, se añadieron bienes, recursos, cuando realmente no había, porque era caótico el estado en el que estaba. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una adoración verdadera, cuando hay una gratitud verdadera, yo quiero más, no me conformo, quiero dar todo lo que hay en mí. No quiero dar sacrificios que no me cueste nada. Quiero darle lo mejor a Dios porque Dios ha dado lo mejor para mi vida, que es su Hijo. Y otra Pascua, que también es la Pascua más significativa de la palabra, de la Biblia, que es, como dijimos el sábado pasado, es la Pascua que pudo celebrar Jesús con sus discípulos. Dijimos que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, él señala, no vamos a festejar la Pascua a Cristo, no vamos a hacer un festejo, sino dijo, Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué quiere decir esto? El lugar en donde ellos festejaron la Pascua, me refiero a los discípulos y a Jesús, no fue un lugar amplio, no fue un lugar vistoso, al contrario, fue un lugar un tanto escondido porque a esta altura ya estaban buscándolo. Ya Judas había acordado con los sacerdotes el poderle entregar, entonces ya Jesús no podía andar muy abiertamente. O sea, que el lugar era un lugar escondido, era un lugar no muy vistoso. Seguramente todo lo necesario allí no estaba, ¿no? Era lo básico, pero sí era un momento esencial. Déjame decirte que no creo que la celebración que vivieron los 12 discípulos junto con Jesús
pudiese siquiera acercarse a la celebración histórica de Ezequías, de Josías. ¿Por qué? Porque todos los elementos que conformaban la Pascua allí estaban presentes en Cristo Jesús. Siempre hablamos en la iglesia, es preferible estar en la barca alrededor de olas, que esté a punto de darse vuelta, pero que esté Cristo allí, y no en el mejor y más seguro lugar. No existe mejor lugar para festejar la Pascua que junto al Cordero. Juan el Bautista señaló: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los discípulos probablemente les faltaría un montón de pompa, un montón de cosas que los demás tenían, pero tenían lo más importante: todos los elementos para festejar la Pascua estaban allí presentes. Estaba allí presente el portador de aquella sangre que sería derramada por el pecado de ellos y por el pecado de todo el mundo. No sería simplemente esa sangre que marcaría los dinteles de la puerta para que la muerte no tocara la morada de ellos, sino que sería su sangre derramada por nosotros para que todo ese principio de muerte física y espiritual no tuviera poder sobre nuestra vida. Aquella ley que habilita a la muerte es el pecado, y todo aquel que lo ha aceptado al Cordero, a su sangre, ha sido limpio definitivamente de ese pecado. Esa sangre estaba presente ahí, ese pan sin levadura estaba presente para ellos. Ese hombre perfecto, sin pecado, estaba presente ahí para que fuera participado por cada uno de sus discípulos. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que tiene hambre, venga a mí. Yo soy el pan de vida, ese pan sin levadura que siempre está preparado para que vos y yo participemos de manera continua y sin reservas. Pero también estaba allí el Cordero, el elemento principal del festejo, el sacrificio principal de ese festejo, estaba presente con ellos. Esa fue la Pascua más fabulosa de todas, porque todos los elementos que en el Antiguo Testamento eran simplemente una sombra, estaban presentes en Cristo Jesús, estaban presentes en el Dios vivo, allí adelante de ellos. Hoy esto viene a nosotros a través de una buena noticia, la forma de festejar la Pascua, de la mejor manera, como la festejó Ezequías, como la festejó Josías, pero como la festejaron los discípulos. Es poder entender a partir de las buenas noticias, que son el Evangelio. Buenas noticias de que la Pascua hoy está para que cada uno de nosotros, por medio de la fe, podamos estar tomándola. Cada elemento esencial de esa Pascua está para nosotros a través de la obra del Hijo de Dios. Esa sangre está para que vos por medio de la fe digas: acepto, me arrepiento de todo aquello, me arrepiento del pecado más grande de todos, que es no haberte tenido en cuenta, para que esa sangre definitivamente marque los dinteles de tu corazón. Que vos participes de ese Cordero que siempre estuvo esperando para que vos le dijeras sí, que vos abrieras las puertas de tu corazón para que Él definitivamente entrara y morara por vos, y no participara solamente en una fiesta, sino que en una fiesta continua, que es tu diario vivir. A partir del Evangelio, que son las buenas noticias, esto llega a nuestras vidas, para que la Pascua que podamos hoy estar festejando sea una Pascua diferente. No diferente porque tenemos que estar en una cuarentena, sino que sea una Pascua diferente porque realmente hemos entendido que gran parte de nuestro estado depende de cómo estamos nosotros. Y el único que puede reformar nuestro interior, como Ezequías reformó, ¿no es cierto?, todo lo que hacía falta, aquel que puede quitar nuestras costumbres, que son las que nos condicionan de la manera equivocada, aquel que nos puede llevar a esa humildad verdadera a través de su palabra para reconocerlo, está presente hoy, para que a través de estas buenas noticias vos y yo lo podamos aceptar, participar y poder disfrutar de una Pascua completamente diferente a las que hemos venido participando. Hoy es un tiempo de oportunidad. Hoy es un tiempo para poder festejar de la manera correcta estas Pascuas que Dios nos está permitiendo a través de su Hijo Jesucristo dar en este tiempo. Quisiera orar por tu vida y hoy vamos a hacer algo distinto. Luego de la oración vamos a estar participando de la Cena del Señor. Así que te animo a que tengas ahí cerca tu copita, tu pedacito de pan, para que luego de poder estar orando podamos participar de la Cena del Señor.
Señor amado, queremos agradecerte en este tiempo, agradecerte por tu palabra, por tu espíritu en medio nuestro y pedirte que tú seas obrando en la vida de cada uno de aquellos que han estado escuchando tu palabra. Necesitamos, Señor mío y Dios mío, que tu espíritu sea el que nos renueve, el que quite toda costumbre, el que sea obrando adentro nuestro, para que todo criterio equivocado, Señor, pueda ser removido, para que haya una reforma real en nuestro interior que afecte todo aquello que nos rodea. Queremos festejar una Pascua diferente. Queremos hacer de esta Pascua, Señor, una celebración distinta. Queremos celebrarla estirando más días, queremos celebrarla, Señor, yendo una milla más, queremos celebrarla con todo nuestro corazón. Y te damos gracias por haber provisto a tu Cordero a favor de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, y a continuación vamos a poder participar de la Cena del Señor. Aprovechamos este tiempo y rememoramos un poquito el momento en el que Jesús vivió con sus discípulos, en el cual Él presentó los elementos de la cena, que eran la copa y el pan. Los presentó como emblema de su sangre que sería derramada por el pecado de cada uno de nosotros. También el pan como emblema de su cuerpo que sería molido por el pecado de cada uno. Ese cordero pascual sería entregado a favor nuestro. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, lo celebramos como un acto memorial que nos une como cuerpo de Cristo y que nos permite recordar de manera continua, no solamente en la celebración, sino cada día de nuestra vida, que Él vuelve, que Él viene nuevamente, no ya como siervo, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que hacemos esto, estamos celebrando su venida. Y aprovechamos este tiempo también para mirarnos un poquito a nosotros mismos, cómo estamos, para si algo tenemos que estar acomodando, si tenemos que estar pidiéndole perdón a alguien, si tenemos que estar acomodando cosas que no están bien en nuestra vida. Utilizamos este tiempo de esa manera correcta para prepararnos para el momento en el que Él viene. Siempre decimos como iglesia, hoy es el último día, hoy es el día que tenemos que vivir intensamente esta Pascua, que tenemos que vivir intensamente esta celebración, esta cena del Señor. Vamos a ir a la palabra, en 1 Corintios 11, 23 y al 25, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos de la copa. Y damos gracias a Dios que aunque no podamos estar reunidos, sí podemos estar unidos en un mismo espíritu. Y esta celebración, que es la que un poco nos hace, identifica como cuerpo de Cristo, la podemos llevar a cabo aún por medio de las redes. Porque esencialmente estamos festejando no solamente su obra, hasta donde nosotros hoy hemos podido participar, sino también la esperanza de su obra completa, sabiendo que Él vuelve. Quiero hacer una última oración por tu vida. Amado, queremos agradecerte en esta noche por haber podido compartir tu palabra, haber podido compartir la cena, habiendo estado unidos en un mismo espíritu, sabiendo, Señor de los cielos, que como iglesia te esperamos. Queremos pedirte por el mundo entero. Queremos pedirte, Señor, que tu mano pueda estar extendida, trayendo sanidad, trayendo esperanza a aquellos que hoy están perdiendo la vida, Señor, sin ti, aquellos que no tienen oportunidad, a todo esto que está aconteciendo
en el mundo entero. Rogamos, Señor de los cielos, que tu mano de poder se extienda y que este tiempo pueda convertirse en un tiempo de oportunidad para el que no te conoce, para poder volver su corazón a ti, y para quienes te conocemos, para poder ajustar nuestras vidas, para poder quitar las costumbres y para podernos renovar en la vida y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido amigo, que puedas terminar unas hermosas Pascuas con un festejo de la manera de Ezequías, de la manera de Josías, de la manera de los discípulos. Un festejo que haga la diferencia. Dios te bendiga mucho.